Hola, en el siguiente video voy a hacer una demostración de cómo crear una instancia Odoo y a su vez cómo crear una instancia Postgres para relacionar la instancia Odoo con la instancia Postgres. Cabe destacar que de esta manera se trabaja un poco más limpio sobre el sistema, es decir, podemos tener una instancia Odoo para un cliente determinado, otra instancia Odoo para otro cliente determinado, e igualmente podemos tener una instancia del manejador de la base de datos Postgres para un usuario o un cliente y otra instancia del manejador de base de datos Postgres para otro cliente. De esta manera podemos mitigar un poco los márgenes de errores si estamos trabajando sobre una instancia y una base de datos de un cliente determinado, no afectar la instancia y la base de datos del otro cliente o de los otros clientes. Si hemos realizado una instalación mediante el programa dpkg de Linux Debian, podemos tener una estructura parecida a la siguiente. En videos anteriores hemos explicado un poco cómo realizar la instalación de Odoo mediante dpkg sobre una distribución Linux Debian. En este caso podemos conseguir sobre etc-odoo el fichero de configuración de Odoo y sobre etc-init.d el fichero Odoo para iniciar, detener y reiniciar el servicio de Odoo. Para realizar la primera configuración y crear nuestra instancia de Odoo, simplemente vamos al directorio etc-odoo y copiamos el fichero original de configuración del servicio. En este caso lo llamaré odoo-8070, el 8070 porque haré uso de ese número para relacionar esta instancia al puerto de conexión desde el navegador web. Puedo eliminar las configuraciones que no son necesarias en este fichero. Posteriormente voy configurando poco a poco los parámetros que sí voy a utilizar sobre esta instancia de Odoo. En este caso cambio el número del puerto de conexión. Y si deseo usar otra instancia de Postgres asociada a esta instancia de Odoo, simplemente cambio el puerto de conexión haciendo referencia a la instancia que voy a crear con su respectivo puerto. Posteriormente voy al directorio etc-init.d. Allí dentro puedo hacer copia del fichero original que funciona para iniciar, detener y reiniciar el servicio de Odoo o el demonio de Odoo. Simplemente realizo una copia y también lo denomino 8070 con la intención de relacionar el puerto de conexión desde el entorno web. En este caso, cambio el nombre o el parámetro name, el parámetro desk. También puedo cambiar el nombre del fichero de configuración de esta instancia de Odoo y el nombre del fichero del log de esta instancia de Odoo. Una vez que termino de realizar los cambios, guardo estos cambios realizados, me aseguro de que el fichero tenga permisos de ejecución. Igualmente, me aseguro que el fichero de configuración de Odoo, el que previamente habíamos creado en etc-odoo, tenga los permisos necesarios para que el usuario Odoo pueda leerlo. Ahora me voy a crear la instancia de Postgres. En este caso, Postgres tiene una suite de comandos o de funciones para realizar o crear y gestionar instancias de Postgres. En este caso, para crear esta instancia, simplemente utilizo este comando. El pg-create-cluster siempre funciona con la versión de Postgres que voy a crear, el nombre de la instancia y el número de puerto. De esta manera se genera la instancia de Postgres. Adicionalmente, esta instancia por defecto queda apagada. Posteriormente se deberá encender.
Una vez que se enciende la instancia nueva, se pueden listar todas las instancias que están activas o desactivadas. En este caso ya tenemos dos instancias activadas, la main, que se genera por defecto en Postgres, y la nueva instancia que hemos creado. Ya en este punto podemos habilitar el servicio de Odoo que hemos creado. Una vez habilitado, también podemos encender el servicio o el demonio de Odoo. Hemos visto que se ha creado el fichero de log de la instancia, es decir, que ya se puede levantar. Sin embargo, debemos rescatar el hecho de que debemos crear el usuario Odoo dentro de esa instancia de Postgres que hemos creado. Para esto, utilizamos el usuario Postgres de la siguiente manera. Posteriormente podemos corroborar si se ha creado el fichero de log, si también se ha creado el proceso del servicio, si podemos navegar en esa nueva instancia. Reiniciamos el servicio de Odoo nuevamente y miramos un poco el fichero de log. Podemos notar que ya hay una conexión a la base de datos directamente a la nueva instancia que se ha creado. Igualmente está en la instancia sobre el puerto que le hemos definido. Si realizo una navegación desde el navegador web sobre la instancia main de Odoo, veré que ya hay algunas bases de datos creadas, algunas bases que son de demostración. Posteriormente puedo hacer el cambio del puerto desde la barra URL, en este caso al puerto 8070. Ya previamente he creado otra base de datos muy diferente y sobre la instancia 8070 de Odoo. Podrán notar que hay diferencias de bases de datos. Ambas instancias irán dirigidas a dos instancias de Postgres muy diferentes. Como lo mencioné al principio del video, esta configuración de múltiples instancias tanto de Odoo como de Postgres presenta la ventaja de poder configurar parámetros propios de Odoo o de la instancia Odoo exclusivamente para un determinado cliente y otros parámetros de Odoo para otro determinado cliente. Y de igual manera, unos parámetros determinados del manejador de base de datos para un cliente
y otros parámetros determinados del manejador de base de datos para otro cliente. De esta manera mitigamos los márgenes de errores y aprovechamos un poco los recursos del servidor dirigidos o orientados para un cliente determinado. Gracias por ver el video. Si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte y compartir toda la información que por acá transmitimos. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.